Dios es muy bueno, Dios es precioso, es misericordioso. Pues el último, hermano, se me va y el nido queda vacío para disfrutar mi esposa y yo los años que nos conceda más nuestro Dios. Les recuerdo, o alguna vez les dije que cuando cumplí 40 años dije: Señor, me doy por bien servido. ¿Cuántos más me dejarás vivir, Dios? 5, 10, ya me concedió 12 más. No sé cuántos más puedan venir, pero estoy tranquilo. Creo que a partir de los 40 empezó un declive en mi vida, digamos, mi vida terrenal, ¿sí? Y aunque dice Pablo que el hombre exterior se va avejentando, se deteriora, el interior se renueva día con día. Y eso pasa también con ustedes, mis queridos hermanos. Pues ya desde octubre prácticamente les compartí un mensaje que titulé Yo en ellos y tú en mí, palabras de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y pues quedó mucho apunte que hoy quiero, como una segunda parte, si alguien está interesado en el sermón, lo puede, pues en YouTube está, en Facebook, ahí lo puede ver. Y como un resumen final a ese mensaje, anoté que Satanás no puede robarnos la salvación que Cristo compró para nosotros a precio de sangre, pero sí puede dividirnos, hermanos. No nos puede robar la salvación, pero sí nos puede dividir, frenar nuestro crecimiento o desviarnos de nuestra fidelidad y obediencia. Eso sí lo puede hacer si nosotros nos enfriamos, si nosotros no continuamos en este caminar de Dios. Si nosotros nos vamos más hacia el mundo, Satanás toma ventaja. La Escritura nos dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando. Y si nosotros le abrimos una puerta cualquiera, él va a penetrar por ahí. Entonces, estemos muy alertas con esto. Estamos en un campo de batalla todos los días contra el mundo y el pecado. Si nos descuidamos, tarde o temprano sufriremos las consecuencias y otros también las sufrirán, principalmente nuestra familia, nuestros hermanos en la iglesia. Si descuidamos nuestra salvación, si descuidamos esa relación con Cristo, vamos a perder y perder mucho, hermanos, perder mucho. Por eso no dejemos de congregarnos como otros acostumbran. No dejemos de congregarnos, hermano. Es cierto que vivimos un tiempo de pandemia, pero la pandemia no puede privarnos, hermanos, de una comunión que tengamos unos con otros. No puede privarnos de eso. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vistámonos de toda la armadura que Jesús nos ha provisto. De lo contrario, saldremos heridos. Otros han caído en el pasado. Esto debe ser una advertencia para cada uno de nosotros, porque en nuestra debilidad nosotros podemos caer también si nos descuidamos y dejamos de ampararnos de la gracia de Dios. Y con esto cerré en el sermón anterior, y hoy este sermón lo he titulado Los unos a los otros, haciendo referencia a la palabra de Dios en Juan 13, 34 al 35. Este mandamiento nuevo les doy, dijo el Señor Jesús. Y este mandamiento lo daba en el contexto, ¿sí?, de que él ya miraba la traición de Judas y la negación de Pedro. ¿Por qué trajo nuestro Señor Jesús este nuevo mandamiento? Él miraba, la Escritura nos dice que Él conoce el corazón del hombre. Él conoce tu corazón, hermano. Conoce mi corazón. Y en ese contexto,
¿sí? Es cuando Jesús habla este pasaje. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cómo sabrá el mundo que nosotros somos de Cristo? Viendo que nos amamos, viendo que nos procuramos unos a otros, viendo que nos cuidamos, que nos ayudamos. Así esa es la mejor prédica que podemos dar al mundo, que nos vean que nos amamos los unos a los otros. No solo en este lugar, afuera. Y vamos a ver por qué lo dice nuestro Señor Jesús. Pero antes quiero orar, quiero que Dios me llene de su Santo Espíritu y a ustedes también los llene de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo es precioso, como lo vimos en esta clase de Sif Colors, ¿sí? Nuestro Señor Jesús estaba limitado terrenalmente aquí en este mundo. No podía estar hoy en Jerusalén, en esta hora en Jerusalén y en Samaria al mismo tiempo. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo está hoy aquí y está donde todos nuestros demás hermanos se reúnen. No tiene límite el Espíritu Santo, ¿sí? Y ese es lo precioso del Santo Espíritu, que Él está con nosotros, que nos va a enseñar, nos va a ministrar, nos va a redarguir y nos mostrará todas las cosas que tengan que venir. Para eso quedó el Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya para que venga la promesa de la cual yo les he hablado. Y esa promesa era el Espíritu Santo. Él tenía que irse, pero el Espíritu Santo vino, como lo vimos en la clase de Sif. Señor Jesús, Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias por esta tarde, Señor, por este momento que me permites de exponer tu palabra, Señor. Padre, te ruego que nos llenes de tu Santo Espíritu, Señor. Que hoy sea un día diferente, Señor, una tarde diferente, Padre. Que hoy podamos comprender mejor tu palabra, Señor, en cuanto a este mandamiento nuevo que tú dejaste, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Te ruego por esta iglesia, Señor, y por tu iglesia universal, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Este mandamiento nuevo les doy. Jesús, después de predecir la traición de Judas y la negación de Pedro, les da este nuevo mandamiento. Se trata de algo nuevo, no para llamarles la atención, sino para que pudieran reflexionar sobre esta enseñanza. ¿Por qué reflexionar sobre esta enseñanza? Porque este mandamiento ya lo habían escuchado. Los judíos principalmente habían escuchado este mandamiento. Pero entonces, ¿qué tiene de nuevo este mandamiento? Lo nuevo de este mandamiento es que Jesús los mete a reflexionar. Si el mandamiento decía, ama a tu prójimo, pues más tendrían que amar a sus propios hermanos. Esta enseñanza adquirió una nueva dimensión después de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y cualquier enseñanza de nuestro Señor Jesús después de su muerte adquirió una mejor dimensión, una perspectiva diferente. Cuando Él murió y resucitó, y luego se presentó otra vez con los discípulos, muchas cosas de las que Él les había hablado cobraron una fuerza, fueron tan reales en la vida de los apóstoles. Se acordaron de muchas cosas que aprendieron con nuestro Señor Jesús en su ministerio. ¿Por qué llamar nuevo a un mandamiento que los judíos ya habían conocido por medio de la ley? ¿Por qué decir nuevo? En Levítico 19:18 leemos, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Lo sentenciaba el Señor. No seas vengativo con tu prójimo, con tu próximo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si este mandamiento era para el prójimo, más aún para el hermano.
más aún para el hermano. ¿Qué es lo nuevo entonces en este mandamiento? ¿Qué quiso decir Jesús tocante a estas palabras? Lo nuevo era que Jesús les estaba pidiendo que se amaran de la misma manera como Él los estaba amando. Sabemos que la ley fue dada para mostrarle al hombre la incapacidad de cumplirla. Él les pedía que amaran a su prójimo, pero esto les costaba mucho trabajo a los judíos. Pero ¿quién mejor que darles el mejor ejemplo de amar a su prójimo que nuestro Señor Jesús? Entonces Él ya les había enseñado todo este camino de amar. Cuando Él les dice un nuevo mandamiento les doy, les está diciendo, vean, reflexionen lo que yo estoy haciendo con todas estas multitudes. Ya no se trata solo de amar al prójimo, ahora vas a amar también a tu hermano y a todos. Vas a amarlos como yo lo he hecho. En pocas palabras les decía el Señor Jesús. Juan 15:12 nos dice, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? ¿Y cómo nos sigue amando hasta el día de hoy? Juan 13:1 nos da la respuesta. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Otra versión, la 60, dice, los amó hasta lo supremo, hasta lo sumo. O sea, no había fin para amarlos. Se entregó, dio todo nuestro Señor Jesús. Y esta es la manera en la cual Él nos pide que amemos. Así como yo los he amado, dice Jesús. Así como yo los he amado. ¿Qué nos enseña esto? Que su amor no cambió jamás. Su amor no cambió jamás a lo largo de su ministerio. Los errores de los discípulos, como en el caso de Judas, de Pedro, no motivaron que su amor por ellos cambiara. Jamás. Y esto es para el día de hoy. Jamás el amor de Dios va a cambiar, cualquiera que sea la razón que nosotros le demos. Él nos ama, tiene un amor incondicional. Jesús no los amó un día más que otro. Jesús no los amó más cuando eran obedientes, ni los amó menos cuando eran desobedientes. No los amó menos. Su amor fue incondicional y los amó con tal intensidad desde el principio hasta el fin, hasta lo sumo, dice la Escritura. Jamás dejó de amarlos. Y Dios jamás nos ha dejado de amar. Él sigue amándonos hasta el día de hoy. Sí, hermano, nuestro pecado no es más grande que el amor de Dios. Alcanzamos perdón. Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de gracia para alcanzar oportuno socorro. Ahí está el oportuno socorro. El amor de Dios es vasto. Jamás dejó de amarlos. Desde el punto de vista del amor incondicional, el mandamiento era nuevo. Ahí es donde agarra su significado este mandamiento, desde el amor incondicional. Ahí es donde el amor, este nuevo mandamiento, suele ser nuevo, valga la redundancia. Era un amor incondicional. Jesús podía amar de esa manera porque era Dios. Pongan atención en esto. Jesús podía amar de esa manera porque era Dios y Dios es amor. Nos dice primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios es amor y si nosotros amamos ahora, hermanos, es porque Dios nos ha amado a nosotros primero. No hay pretexto, Dios nos ha amado a nosotros primero. Por eso ahora podemos amar. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, ¿sí?, surge un amor por los hermanos. Yo me preguntaba, ¿por qué siento este amor hacia este hermano, hacia esta, bueno, no decía yo hermano, hacia esta persona, si apenas lo conozco? ¿Por qué tengo esa necesidad de amar? ¿Por qué tengo esa necesidad de estar aquí en la iglesia?
Porque Dios ha depositado su amor en cada uno de nosotros. Nosotros no hemos amado a Dios primero. Él nos amó primero. Y si alguien tiene falta de amor, examínese a sí mismo. ¿Por qué no ama? ¿Por qué no ama? ¿Tiene a Dios? Jesús podía amar de esa manera porque era Dios. Y Dios es amor, como nos dice Juan. Ahora nosotros, seres humanos imperfectos, no lo podemos hacer. No podemos amar nosotros, seres humanos imperfectos, pero si nacemos de nuevo, podemos amar de este modo. Y yo creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo, hemos venido a una relación con Dios. Y esa relación con Dios ha despertado ese amor, nos ha dado de su Santo Espíritu. Y es por eso que podemos amar. Por ese nacimiento nuevo que tenemos. La semana pasada tuvimos 4 bautizos aquí. Hermanos y hermanas que nacieron de nuevo. Y ahora surge ese amor. Pero es por causa de Dios, es por causa de su Santo Espíritu. Nada más, no es porque tú seas bueno. No es porque tú amas, no digas, es que yo toda la vida he amado, no es cierto. Hemos amado incluso a nuestra manera. El que no ha nacido de nuevo no puede amar de la manera que Cristo nos manda. Cuando yo oigo de pleitos, de problemas en los matrimonios, en la iglesia, últimamente he reflexionado en ese asunto y le he preguntado a Dios, Señor, ¿verdaderamente ha nacido mi hermana, mi hermano Dios? ¿Por qué esa continuidad en pleitos, en problemas, Señor? ¿Por qué no se pueden perdonar? ¿Verdaderamente han nacido o solamente son simpatizantes del Evangelio? Podemos tener aquí más de 20 años y no haber nacido de nuevo. Es para reflexionar. ¿Por qué no amo? Y todo lo que conlleva el amar. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si no experimentamos su amor, no podemos amar como Jesús nos pide. Tenemos que nacer de nuevo. Reflexionemos, dice el apóstol Pablo que examinemos nuestra fe a la luz de las Escrituras. Si estás en Cristo, examina tu fe. ¿Verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Eres un creyente en Cristo Jesús? Él ha tocado tu vida. ¿Por qué no amas? Cuando nacemos de nuevo, tiene que producirse en nosotros un trabajo del Espíritu Santo y derramar el amor de Dios sobre nuestro corazón, porque nadie puede dar lo que no tiene, hermanos. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces este es un trabajo precioso del Espíritu Santo que va a hacer en nuestras vidas. Él es el que nos va a provocar a amar, a perdonar, a servir, a darnos unos a otros. Y entonces el mundo va a creer que somos hijos de Dios, que estamos caminando en la fe. El nuevo nacimiento es el resultado de la regeneración que produce el Espíritu de Dios, quien pasa a morar en el interior del nuevo creyente y entonces produce sanación de las heridas del pasado, redime el tiempo perdido, nos llena de afecto por otros, etcétera, etcétera, etcétera. Hace una labor preciosa el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabían ustedes que el mayor obstáculo de nuestro crecimiento espiritual somos nosotros mismos? Somos nosotros mismos. Si tú ves que no has avanzado, no has crecido, pregúntate, somos el mayor obstáculo. ¿Y saben por qué? Porque somos egoístas. Continuamos todavía con el egoísmo, con la arrogancia, con la soberbia, con el yo puedo. Tú no tienes que decirme, yo lo puedo hacer.
Somos, no le echemos la culpa al prójimo, ni al mismo Dios, ni al mismo diablo. Somos el mayor obstáculo nosotros para el crecimiento espiritual, porque no queremos. No queremos arriesgarnos a esos pasos de fe con nuestro Dios. El amor es la primera de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, para amarnos a la manera de Jesús, tenemos que estar capacitados por su Santo Espíritu. Necesitamos esa capacitación del Santo Espíritu de Dios. Quien no tiene el Espíritu de Dios en su interior, realmente no puede mostrar el amor ágape o incondicional, porque eso escapa a nuestra capacidad humana. Solo Dios puede hacer eso en nosotros, hermanos. Quien no tiene el Espíritu de Dios en su interior, realmente no puede mostrar el amor ágape o el amor incondicional. El amor humano es algo que aprendemos de nuestros padres, quienes son los primeros que nos aman, pero el amor ágape o incondicional no se aprende, sino que es una capacidad dada por el Espíritu Santo como resultado de nuestra nueva naturaleza. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Este tema va a abarcar el servicio, el Espíritu Santo, el amarnos unos a otros. Pero vamos por partes. Esta es una labor que va a hacer el Espíritu Santo, que quiere hacer en tu vida. Tenemos que doblegarnos. Tenemos que tomar este canto, que es una oración también. Señor, que tú crezcas y que yo mengue. Es necesario que yo decline, Señor, que yo le baje para que tú crezcas, Señor. Y ese crecimiento es el que va a ser en nuestro Dios en cada uno de nosotros. La única manera de poder amar de manera incondicional es si disfrutamos de la llenura de su Espíritu. Cuando tenemos problemas en amar a un hermano en la fe, no es la falta de amor, sino falta de la llenura del Espíritu Santo. Cuando tenemos problemas, y creo que muchos de nosotros lo tenemos, en amar a un hermano, no es falta de amor, hermanos, si hemos nacido. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Preguntémonos, Señor, ¿por qué no puedo amarlo? ¿Por qué me inquieta, me molesta? Lo veo y no es falta de amor, es falta de la llenura del Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedirle a Dios continuamente, Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Así como le pedimos, Señor, renueva mi mente todos los días, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, dame esa llenura todos los días. Juan 15, 13 al 14 nos dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dijo el Señor Jesús. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, dijo Jesús. Su liderazgo fue más de ejemplo que de órdenes. Siempre el liderazgo de nuestro Señor Jesús fue más de ejemplo. Síganme, vean. El que tenga oídos para oír, el que tenga ojos para ver. Fue siempre más de ejemplo. En esta palabra, en Juan 15, 13 al 14, Jesús marca 2 elementos. Vamos a Juan 15, 13 al 14. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Jesús marca en estos 2 versículos 2 elementos, hermanos. Uno, la mayor expresión de amor es que una persona entregue su vida por sus amigos. 2, la manera de probar que de verdad eran sus amigos sería obedeciendo lo que Él les había ordenado. Ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿A quién llamó en el Antiguo Testamento Dios o se le dio el título de amigo de Dios?
a Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham hacía, porque Abraham obedecía a Dios. Y Dios lo llamó su amigo. Y Dios quiere también llamarnos a nosotros sus amigos, si nosotros hacemos lo que Él nos pide. Ustedes serán verdaderamente mis amigos, si hacen lo que yo les pido. Ya no los llamaré más mis apóstoles, mis siervos, los llamaré mis amigos, si ustedes hacen lo que yo les pido. ¿Y cuál era esa ordenanza? Juan 15, 17. Este es mi mandamiento. Todo Juan y primeras cartas de Juan nos habla de todo este amor, de este nuevo mandamiento, hermanos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Les está pidiendo de manera específica que debían amarse hasta el punto de ser capaces de dar su vida los unos por los otros. Y esto sucedía en la iglesia primitiva. Se daban unos a otros, nadie pedía, nadie decía, esto me pertenece a mí. Los que tenían más cosas, más propiedades, vendían una parte de esas movidos por el Espíritu Santo y traían las cosas a los pies de los apóstoles y les decían, repártanlos como ustedes quieran, vean la necesidad que hay en la iglesia. Y entonces dice la Escritura que vino temor a toda persona. Y que nadie quería juntarse con ellos, pero los alababan los de afuera, porque decían, estos se ayudan, estos se aman. Pero aún así veían eso los de afuera y no querían juntarse con ellos. Había un temor. Y a esto, yo creo que en estos tiempos Dios nos quiere llevar a eso. Estamos viviendo, y nos hemos cansado de decirlo, tiempos ya difíciles, que creo que van a seguir creciendo estos tiempos. Y creo que Dios nos está metiendo a esto. Es una buena oportunidad, estamos a 25 días prácticamente de finalizar el año y es momento, son días para empezar a reflexionar en este amor, el de los unos a los otros. Es tiempo, no sabemos si Dios nos permite el próximo año, cómo vamos a llegar. Se entiende claramente el nuevo mandamiento. Después de esto, entendemos claramente el nuevo mandamiento, que se amen unos a otros de manera incondicional, sin importar las circunstancias. Nada debe importarnos, es amar. Primera de Juan 3:16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Él no miró si tú lo merecías, si estabas bien. Él entregó su vida. Nosotros no habíamos nacido y Él ya había entregado su vida. Jesús murió por los de antes, por los de ahora y los que vendrán. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todavía no nacíamos nosotros, pero hacía el Señor Jesús una oración también ahí en Juan. Y oro, Señor, por aquellos que van a creer por causa de estos, de los apóstoles y de todos sus seguidores de aquel entonces, porque ellos iban a regar el Evangelio. Y nosotros ahora somos bienaventurados, dichosos nosotros, porque hemos creído a ese mensaje hace más de 2000 años. El amor incondicional entre creyentes no debe ser una carga, sino el resultado natural de haber nacido de nuevo y de permanecer en una relación estrecha con Jesús. Primera de Juan 5:1, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. O sea, la Escritura con todos estos versículos, hay demasiados versículos que nos invitan a amarnos unos a otros, hermanos. ¿Cómo debe verse este amor en el día de hoy?
o en el día a día? ¿Cómo amamos de esa manera? ¿Cómo espera Dios que su iglesia exhiba ese amor? La respuesta es poniendo por obra todos y cada uno de los pasajes o versículos que nos dicen lo que debemos hacer los unos por los otros, y para ello Dios nos capacita por medio de su Santo Espíritu. ¿Cómo lo hago? Pues poniendo en práctica lo que Dios nos ha dado. Romanos 15:7. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Acéptense mutuamente. Todos tenemos errores, todos tenemos fallas, pero nos invita a amarnos, a aceptarnos mutuamente como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Dios nos amó cuando aún éramos sus enemigos. Cristo nos recibió cuando aún teníamos muchas áreas de fracaso, celos, envidias, orgullo, temores, etc. Amar a quienes nos aman es muy fácil, pero nuestro llamado va mucho más allá. Vamos a Lucas 6:32. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? ¿Qué beneficio tienes tú al amar a quienes te aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen el bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. ¿Ustedes? Por el contrario, amen a sus enemigos. Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Nos dice, bueno, ¿por qué amas a los que te aman? ¿Qué beneficio tienes con eso? Ama a los que no te aman. Ayuda a los que no te ayudan. Y tu Padre, nuestro Padre Celestial, nos va a premiar. Amemos. Amar a quienes nos aman es muy fácil, pero nuestro llamado va mucho más allá. El amor incondicional o amor agape se caracteriza por una ausencia de juicio hacia el otro. Uno de los grandes problemas dentro de la Iglesia de Dios es la continua actitud condenatoria de unos hacia otros. Nos estamos condenando todos los días, hermanos. Y saben ustedes que esta pandemia trajo mucho de esto, trajo mucho juicio entre nosotros. Nos empezamos a atacar. Y no hablo solo de esta iglesia, en muchas iglesias. Hay iglesias que hasta el día de hoy no han abierto. Y hay críticas tremendas. Juzgan demasiado. De un día a otro, la palabra unos a otros pasó a ser unos contra otros. Es lamentable, hermanos, pero pasó a ser eso, unos contra otros. Yo no sé si es el estrés de estar encerrado, alguien lo decía hoy en la mañana en el estudio allá arriba. Yo no sé si es eso, el no estar metidos con Dios, era cuando más a través de este encierro estar buscando a Dios. Las situaciones que ha provocado esta pandemia, falta de trabajo, de dinero, relaciones, todo esto nos ha llevado a estar unos contra otros. No lo sé, probablemente. Examinemos
Cuando más debiéramos estar unidos, como lo dije en el anterior mensaje. Creíamos que después de esto la iglesia iba a estar más unida, más fortalecida. Tal parece que no. Y yo no dudo que Dios esté aprovechando esta circunstancia de pandemia para traer juicio a la iglesia. Y hablo en general en cuanto a la iglesia. De un día a otro la palabra unos a otros pasó a ser unos contra otros. La iglesia en estos tiempos no ha sabido amar como Cristo amó. La expresión no juzgues y no serás juzgado es mal interpretada hasta nuestros días. No juzgar al hermano no quiere decir que no podamos corregirlo, reprenderlo o disciplinarlo, pero no hacer de él polvo, menospreciarlo. La palabra de Dios establece con claridad que cuando amamos es preciso demostrar este amor corrigiendo al que está en pecado, fíjense. Romanos 15:4 nos dice, por mi parte, dice el apóstol Pablo, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. ¿Está capacitada la iglesia para instruirnos unos a otros, para estar rebosando en bondad? ¿Estamos rebosando en bondad unos a otros? No es trabajo solo de los líderes aquí arriba o en los salones de clase. Es trabajo de todos, es un mandamiento para todos. Dice Pablo, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos, tenía una seguridad el apóstol Pablo, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Cuando la palabra de Dios nos manda a no juzgar, lo que nos está pidiendo es que no demos un juicio sobre la base de nuestro propio criterio o nuestro entendimiento, sino sobre la base de la palabra de Dios. Es que a mí me parece que el hermano, es que a mí me parece que esto no. Tenemos que sacar un criterio en base a la palabra de Dios. No se trata de juzgar por juzgar. No se trata de criticar por criticar. Primera Tesalonicenses 5:11 nos dice, por eso anímense, otra vez el apóstol Pablo, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. La iglesia primitiva venía haciendo esto, animándose, edificándose unos a otros. Y es lo que tenemos que hacer hoy en día, iglesia, en comunidad de integración familiar, edificándonos, animándonos unos a otros. Hay problemas en medio de nosotros, hay situaciones, animémonos, no nos critiquemos. Edifiquémonos unos a otros. La tarea de animarnos unos a otros es de todos. Muchas veces el pastor debe animar y edificar a los hermanos desde el púlpito, pero en otras ocasiones son los hermanos los que deben alentar o animar al pastor. Fíjense. Eso es lo precioso lo que queremos muchos de nosotros, hermanos. Ustedes no saben con lo que nosotros estamos cargando. Y no me refiero a situaciones de ustedes. Traemos cosas nosotros de nuestros hijos, problemas. Y nuestra tarea, y sí lo hacemos con gusto porque es un mandato de nuestro Dios. Y aunque ustedes no dejarán diezmos ni ofrendas, hermanos, nosotros tenemos una tarea principal, que es predicar la palabra de Dios, enseñarla aquí, porque eso nos ordena Dios. Pero gracias por sus ofrendas, gracias por sus diezmos. Dios les dé más. Pero es nuestra labor. Pero también ustedes tienen una responsabilidad. La acción de animarnos y edificarnos unos a otros es algo que debemos hacer de continuo. Mientras Satanás procura todo el tiempo de desanimarnos y desmotivarnos, nosotros debemos estar haciendo lo contrario. Unos hacen esa tarea mejor que otros, pero todos estamos llamados a realizar esa labor. Se trata de ser para otros lo que Cristo fue para nosotros. No es una tarea solo de los pastores, hermanos. Aunque a veces vamos a llevar casos grandes nosotros, pero es una tarea de todos.
No se trata de criticar al pastor, a los líderes de la iglesia, que por qué no fue a visitarme, ni una llamada, y la hermana, te diste cuenta que no le han llamado a la hermana, y bla, 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 y todo ese asunto. ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Les han hablado a sus hermanos? ¿Se han edificado unos a otros? ¿Se han buscado unos a otros? ¿Le han hecho una llamada a su pastor? No lo digo por mí. Pastor, ¿cómo está en esta pandemia? Es unos a otros, hermanos. El mandato y la Biblia, todo el Nuevo Testamento está cargado de unos a otros. No de líderes a ovejas, de unos a otros. Primera Tesalonicenses 5, 14 al 15 nos dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes. Pero fíjense a quién dice hermanos: a la iglesia en general, no a los líderes. Les dice: hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. La iglesia trabajando. Por eso creían. Por eso la iglesia crecía. La realización de cada una de estas tareas es responsabilidad de todos y no solo de los líderes de la congregación. La gran mayoría de los mandatos están dirigidos a los hermanos en general y no a los líderes en particular. Todo cuanto un miembro del cuerpo de Cristo haga por otro, lo hace en representación de la iglesia. El pastor no es el confrontador o el consolador oficial de la iglesia. Todos lo somos en mayor o en menor grado, hermanos. Lo entendemos ahora. De eso se trata, unos a otros. Que seamos uno. Todos. Cristo nos dejó su ejemplo. El amor por el hermano implica velar por él, por su bienestar espiritual, físico y emocional. Debe ser una costumbre, algo habitual y rutinario, hasta el punto de convertirse en nuestro estilo de vida. A mí me agradó mucho que hace 8 días un hermano se acercó a mí y me dijo: hermano, ¿tiene algo? ¿Le pasa algo, hermano? Estoy desvelado nada más, es todo lo que tengo, hermano. Pero eso me ayudó. Hermano, ¿tiene algo su hijo? Su hija, lo veo triste, veo esto. Sí, hermano. Aunque no le di detalle, le dije: hermano, ora por ellos. Como todo matrimonio están pasando por una situación, ora. Pero eso, hermanos, te alienta. Y no es que el hermano ande desgoneando, viendo. Se preocupa. Se preocupó. Incluso hasta me dijo: ¿es algo monetario, hermano? Eso ayuda, hermanos. Ayuda al pastor a levantarse, ayuda al líder a levantarse y les ayuda a ustedes también. Es tarea de todos, hermanos. El amor por el hermano implica velar por él, por su bienestar espiritual, físico y emocional. Debe ser una costumbre, algo habitual y rutinario, hasta el punto de convertirse en nuestro estilo de vida. Cristo nos dejó su ejemplo y sus apóstoles siguieron dejando testimonio en sus diferentes cartas acerca de cómo deberíamos servirnos unos a otros. Para servir como Dios nos manda, tenemos que ser siervos desde el corazón antes de ir a la acción o servicio. Tenemos que ser antes. Tenemos que ser antes que hacer. Si no hay un cambio radical en nuestras vidas, si no hay una llenura en nuestro Espíritu Santo, no podemos hacer. No podemos amar. Pregúntate por qué no amas, por qué no sirves, qué está pasando. Tenemos que volver al primer amor. Busquemos el primer amor. Tenemos que volver a esos primeros rudimentos de la Escritura. Vayamos.
Tenemos esa oportunidad. Para servir como Dios nos manda, tenemos que ser siervos desde el corazón antes de ir a la acción o servicio. Ser antes que hacer. La actitud de servicio es parte de lo que caracteriza a un verdadero discípulo. Y un verdadero siervo rinde su servicio no para ser reconocido, sino simplemente porque los siervos sirven por naturaleza. Primera de Pedro 4:10 nos dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esta iglesia había recibido. Esta carta que manda Pedro a las iglesias les dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. El don, si alguien tiene que consolar, si alguien tiene que ayudar, si alguien tiene que servir, si alguien tiene que dar, si alguien tiene que amar, si alguien tiene que enseñar. Dice, póngalo al servicio de la iglesia. Si a ti te ha dado dones Dios, te ha permitido tener unos dones, un intelecto, haber estudiado una carrera, ponlo al servicio de la iglesia, primeramente. Pon al servicio de la iglesia tus dones. Esa habilidad que Dios te dio en alguna área de tu vida, ponlo al servicio de la iglesia. Primera a los Corintios 12:25 nos dice: sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Estas citas nos están marcando que es una labor de todos, nos está enseñando de una labor de todos, no nada más de unos cuantos. Todos tenemos que hacer algo en la iglesia. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él mismo fue ejemplo, y esto lo hemos predicado muchas veces, hermano. Y quise tomar este tema y abundar un poco más ahora en los unos a los otros. Ruego a Dios de verdad, hermanos, porque este año que está por finalizar y todo esto que estamos viviendo nos lleve a reflexionar cómo estamos caminando en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra vida espiritual, nuestro servicio, nuestros dones, lo que nos ha dado nuestro Dios? Y si todavía no ves un don en ti, pídele a Dios. Señor, ¿cómo quieres que sirva? ¿Cómo quieres que trabaje en la iglesia, Señor? Y como el siervo no es mayor que su Señor, nosotros tenemos la obligación de servirnos mutuamente. El servicio es la manera de demostrar que dejamos de amarnos de manera egoísta y comenzamos a entender de qué se trata el nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. El servicio es la manera de demostrar que dejamos de amarnos de manera egoísta y comenzamos a entender de qué se trata el nuevo mandamiento. Es que yo lo hago para el Señor. Y yo de verdad sirvo al Señor. Pero tu actitud no es la de un siervo de Dios. Ya quitémonos esa frase. Es que yo lo hago para el Señor. A veces he visto esta frase tan soberbia, ¿no? Es que yo lo hago para el Señor. Yo no lo hago para el hombre. Busquemos un corazón de siervo. Dobleguemos el orgullo. Pidámosle a Dios, Señor, doblega mi orgullo, Señor. Permíteme ver, Padre, en qué área estoy fallando de mi vida, Señor. El servicio incluye todo lo que hemos hablado: aceptación, no juzgar, animar, amonestar, disciplinar, procurar lo bueno. Eso es el servicio. El servicio desinteresado a los demás es una de las metas a la que debe aspirar la iglesia, pero tiene que ser un servicio a la manera de Dios, no a la manera tuya. Es un servicio a la manera de Dios. Yo recuerdo que cuando
empezaba, y se los he platicado, en esta iglesia cuando yo llegué, ya Dios había provocado algo en mí, era el servir. Yo no sé, pero empezaba a levantar sillas, empezaba a ayudar por aquí, por allá, que a pintar, que a lavar la iglesia allá en Tláhuac. Me anotaba y empezaba yo en ese servicio. Y después me fui metiendo más y más y más. Hubo una ocasión en que una hermana oró por mí y yo no sabía, pero le dijo a Dios: Señor, que no corra. Deténlo, Señor. Yo dije: pues, ¿de qué estoy corriendo, no? Pero yo no lo sabía, hermanos. Yo quería más, como a muchos de ustedes, chavos, que se han bautizado ahora. Tienes ese deseo de servir. Busca, acércate a un líder, acércate a un hombre maduro, a quien te trajo a la iglesia. Y empiecen a trabajar en el servicio. No es lo mismo servir que ser un siervo. El siervo sirve donde quiera que esté, porque es su forma de ser y no algo que él hace. Es su forma de ser. Sirve. Aquí los vemos. ¿Cómo sirven? Incluso hasta decimos como pastores: dile a fulano de tal, dile a esto, y estamos recomendando, porque sabemos que cuando ese hermano se acerca a ellos, ese hermano o hermana van a ser prontos para obedecer, no van a poner pretextos. ¿Pero cómo le hago? Oye, necesito que muevas esto, y peros. Es pronto. Es pronto no porque nosotros lo querramos, sino porque ese corazón de siervo les mueve a ser prontos, a ser diligentes. Sí, cómo no, adelante, sí lo hago. Quiero terminar con el versículo, hermanos, base de este texto, de este mensaje. Que lo analicemos, que nos lo llevemos, lo estemos meditando, estemos reflexionando a lo largo de estos días, de este mes que ya está por finalizar. Vendrán otros mensajes, 3, 4 mensajes más para fin de año, y que nos vayamos reflexionando en si estamos funcionando los unos a los otros, tal como el Señor nos lo ha pedido, para que el mundo crea, para que el mundo sepa que estamos con Dios. Juan 13, 34 al 35 nuevamente. Este mandamiento nuevo les doy, dijo nuestro Señor Jesús. Les doy este mandamiento para que reflexionen, para que lo piensen bien. Ya no se trata solo de que ayudes a tu prójimo, ayuda a tu hermano. Ahora ve con tu hermano, pero ahora va a ser un amor de sacrificio, un amor que yo he provocado en ti. Un amor que necesita entregarse como yo me he entregado a ti, decía el Señor Jesús. Un amor que no te condicionó a nada. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Pero ¿cómo nos amaste, Dios? ¿Cómo nos amaste, Jesús? Hasta la muerte. Yo di mi vida por ti porque te amo. Es más, voy a permitir, dijo Jesús, que mi Padre descargue toda la ira que tiene contra ti, contra la humanidad, que la descargue contra mí. Y entonces el Padre descarga toda su ira contra Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús. Dios en ese momento lo abandonaba. Lo sucio, lo podrido de nosotros no podía entrar en la santidad de Dios. Pero ahí Dios lo descargaba en su Hijo. Y ahí lo dejaba. El maldito por los malditos, para que fuéramos uno, para que nos amáramos unos a otros.
Y ahí tal vez los apóstoles no lo comprendían del todo, pero una vez que el Señor Jesús fue resucitado, entendieron muchas cosas y se aclaró este mensaje, este mandamiento. Oye, este mandamiento pues no es tan nuevo. Lo que quiere el Señor es esto. Y más, otras cosas que se les fueron aclarando a ellos. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El mundo sabrá que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Dios, cuando vea que su iglesia se ama. Nos amamos unos a otros. Roguemos a Dios porque nos conceda vivir esta palabra en nuestras vidas. Que esta palabra se haga viva en nosotros, hermanos. Es mi deseo más profundo. Es mi deseo. No seamos un obstáculo para el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios la llenura de su Santo Espíritu. Que nos llene día con día. Y que vayamos a mostrar ese amor que nos ha dado nuestro Padre. Dios, te doy gracias, Padre Todopoderoso. Padre, anhelamos esa llenura, Señor. Padre, sin ti no vamos a hacer nada, Señor. Si tú no vienes con nosotros, como decía Moisés, Señor, no iremos, Padre. Ven con nosotros, Dios. Gracias por ese beneficio de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por esa preciosa promesa, Señor. Gracias, Señor, porque si ahora podemos amar, es porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por tu amor incondicional, Señor. Que tu iglesia, Señor, no solo esta iglesia local, tu iglesia en el mundo, Señor, se ame como tú nos diste ejemplo de amor, Señor. Nos encomendamos a tu gracia y a tu cuidado, Señor. Haz la obra, termina la obra que has iniciado en cada uno de nosotros, Señor. Y esperamos tu regreso con anhelo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga, hermanos.